Voy a pasar a presentar a cada uno de los protagonistas, de las protagonistas que nos acompañan, empezando por Fabián Gamba, coordinador de la Red Integral de Plagas, que tiene que ver con la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos. También se encuentra Lucas Casado, coordinador del proyecto Plagas desde CREA. Lo acompaña Alejandro Vera, investigador de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Ella, Inés Catalano, investigadora de CONICET, también está con nosotros, y Eduardo Trumper, coordinador del Programa Nacional de Protección Vegetal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Se suma en este escenario, desde la Sala Nord, Eugenia Nixia, que es gerente del programa de la Red del Manejo de Plagas de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, APRESID. El moderador en esta ocasión, en esta charla y en este encuentro es Martín Gali, coordinador técnico también de la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos. Les damos un fuerte aplauso para comenzar. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días. Gracias por participar en este panel que se llama Red Nacional de Monitoreo de Dalvulus maidis, conclusiones de este primer año y por qué la segunda temporada promete ser mejor. Quiero agradecer en nombre de todo el panel a Maizar por la invitación y a todos ustedes por estar acá presente escuchando a este panel. Los objetivos del panel podríamos dividirlos en tres. El primer objetivo es visibilizar al equipo, un equipo que se llama Los Pegajosos, que es la cara visible que está atrás de los informes que ustedes reciben de manera quincenal de la Red Nacional de Dalvulus maidis. El otro objetivo es presentarles las conclusiones de este primer año en lo que respecta a la fluctuación de dinámica poblacional y de porcentaje de infectividad de la población, que eso va a estar a cargo de Eduardo Trumper y de Inés Catalano. Y por último, finalizar con Alejandro Vera de Obispo Colombres, que nos va a comentar un poco la experiencia y los aprendizajes que han tenido ellos, que vienen trabajando ya hace un tiempo con esta problemática. Y también un poco Ale nos va a contar cómo es que sigue esta red nacional en esta segunda temporada que está por empezar. Haciendo un poco de historia, hace exactamente un año en este congreso, en medio de la incertidumbre que generaba la chicharrita del maíz y el complejo del achaparramiento, había una buena noticia que era el lanzamiento de una red nacional de monitoreo constituida de manera muy rápida por distintas instituciones, que somos las que estamos acá presentes, como APSE, APRESID, INTA, CREA, Obispo Colombres, CONICET, UNNOVA y Maizar. El objetivo de esa red era generar 450 puntos de muestreo con trampas cromáticas adhesivas que nos iban a permitir tener un poco la dinámica poblacional de la plaga y también tener los datos de infectividad. Para cumplir con esos objetivos se puso en marcha una logística que no fue sencilla, pero que cada una de las instituciones ha tenido y sigue teniendo un rol preponderante en que todo esto funcione, desde la coordinación general a cargo de Obispo Colombres, a que cada una de las instituciones, como dice Ale Vera, empujamos la tropa, atrás de nosotros hay un montón de monitoreadores que tenemos que coordinar, que se capacitaron para poder cubrir esos 450 puntos. Primero hubo que localizar cada monitoreador en su zona, capacitarlo en la utilización de una trampa, que por ahí era la primera vez que teníamos esa herramienta, aprender a utilizarla, trabajar bajo protocolo, también identificar la plaga, identificar Dalvulus maidis, separar de otras chicharritas que podían caer y de otros insectos que caían en la trampa, y después también capacitarlos en el uso del software. Estamos utilizando CIMA para la carga de datos, Inés y CONICET UNNOVA en lo que es la infectividad de las chicharritas, en la confección de los PCR, Maizar, está Alejandra Grova, Julián Quijano, Federico Cervoni, en la publicación de los informes y también en el financiamiento.
Y bueno, eso es más o menos bueno, y después también están las empresas que forman parte de este grupo Los Pegajosos, que tienen una función muy importante, como Magalí Nico, que está acá presente, que es la que nos confecciona los mapas de calor que vemos en los informes, Sabina Maguat, que se encarga de la logística de la compra y distribución de las trampas. Todos tenemos que tener la trampa en el momento de realizar los monitoreos, el mismo modelo y la misma marca. Esa tarea tampoco es sencilla. Y Germán Cabrera, que también nos ayuda en la coordinación y la planificación de las reuniones mensuales. Bueno, como vemos, todos estamos trabajando en pos de generar información para que funcionen los informes, para que el productor tome mejores decisiones basadas en datos y no basadas en sensaciones. Eso es un poco también uno de los objetivos que tiene esta red. En estos 10 meses, en realidad todavía no hace un año que estamos generando datos, en estos 10 meses hemos generado 19 informes, eso significa más de 20 reuniones que hemos tenido quincenalmente, hemos capacitado a más de 300 monitoreadores, hemos repartido más de 9.000 trampas pegajosas, de las cuales 7.300 fueron monitoreadas, hemos identificado más de 235.000 Dalvulus maidis y hemos realizado más de 500 PCR. Así que bueno, eso es un poco el detrás de escena que hay de toda esta red. Indudablemente que Dalvulus maidis nos desafía a trabajar unidos. Sabemos que para el manejo de esta plaga las acciones individuales no alcanzan. Eso lo interpretamos rápidamente con las instituciones. Nos pusimos a trabajar en red, a generar conocimiento colaborativo, ponerlo a disposición. Y bueno, acá estamos y ya le doy el paso a Eduardo para no perder más tiempo. Tenemos 30 minutos donde vamos a repartir un poco las conclusiones, los aprendizajes y cómo seguir adelante. Gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar presente aquí representando el INTA junto a toda esta red de monitoreo intersectorial que ha dado muchos aprendizajes. Y en mi caso particular voy a comentar un poco acerca de qué hay detrás de aquellos informes que todos ustedes conocen y que tienen distribución quincenal. Ustedes pueden ver allí, tenemos un cambio en la distribución de las placas, pero lo que pueden ver al medio es la secuencia de los mapas de distribución geográfica que se fueron publicando en los informes quincenales y esto es una primera aproximación, digamos, para poder mostrarle al público en general de qué manera se van dando las capturas, la intensidad de las capturas, su distribución geográfica a lo largo del tiempo. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de ponerle un poquito más de foco en términos, digamos, de lo que se trata la dinámica poblacional o el patrón de fluctuación poblacional. Es importante mencionar que estamos trabajando, como todos ustedes saben, con trampas cromáticas adhesivas y la elección de esa técnica de muestreo tiene que ver con una serie de atributos entre los cuales se cuenta la representatividad, la sensibilidad y algunos otros, incluyendo también la operatividad. Eso también es un atributo importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar una técnica de muestreo. Una cuestión a aclarar importante es que esas trampas no nos devuelven como dato la abundancia que tenemos en términos de cantidad de chicharritas por planta o por unidad de área, sino que lo que entregan es un indicador de abundancia y de eso nos tenemos que tomar para después hacer los análisis pertinentes. Las preguntas que presiden esta sección de unos 10 minutitos tienen que ver con las enseñanzas que nos deja este trabajo intersectorial interinstitucional y después también reflexionar un poco, pero muy sintéticamente, en términos de cómo esto contribuye a enfrentar lo que pueden ser futuras crisis. Y en ese sentido, vamos a considerar, vamos a recordar que tenemos una distribución de distintas regiones en el territorio nacional, que son el NOA, NEA, Centro-Norte, Centro-Sur, Litoral, y posteriormente se agregó también la República de Uruguay. Es decir, esta sectorización o regionalización engloba un conjunto de localidades en las cuales se estuvo trabajando con las trampas adhesivas que mencionábamos recién, y lo que vamos a pasar a describir está
representado en términos del promedio de las trampas que corresponden a cada una de las regiones a los efectos de hacer más fácil la interpretación de los patrones generales. Análisis más detallados vendrán posteriormente. Vamos a tomar como punto de referencia lo que pasó en el NOA, considerando que se trata de la región donde tenemos una presencia más intensa de la población de chicharritas. Y otra aclaración importante para hacer es que en las siguientes figuras vamos a usar una representación en escala semilogarítmica, como ustedes pueden ver aquí, o no se puede ver en realidad, bueno, no está marcando. Esto que tienen acá es una escala semilogarítmica, que es la que se suele usar para poder representar con mayor fidelidad, más claridad, lo que son los patrones de variación, particularmente en términos de tasas de cambio de la variable en cuestión. Y por otro lado, también voy a ir sectorizando en ventanas de tiempo para que vayamos viendo cómo ha sido el proceso. Es importante también señalar que hemos tenido en la primera mitad, o mejor dicho, en los primeros días de julio del año pasado, un frente polar importante a esta altura, y eso es importante tenerlo en cuenta para considerar lo que hemos observado. Esta recta que están observando aquí es el patrón de caída exponencial, es una curva exponencial negativa, tengan en cuenta la escala semilogarítmica, lo que está diciendo que es un desplome realmente significativo de la densidad relativa de chicharritas en esta primera parte del monitoreo, hasta el 3 de octubre. Aquí es importante agregar también que en el lapso de aproximadamente 60 días hemos tenido desde el primer registro hasta el último, una diferencia de 99.3% en la densidad relativa, es decir, una caída realmente sustancial que es importante recalcar desde el punto de vista de lo que podemos esperar a futuro. Luego sigue un periodo de relativa estabilidad y de valores bajos en términos de abundancia que comprende toda la primavera y parte del verano. Y esto lo vamos a focalizar de esta manera, como pueden ver, y aparte recalcar el hecho de que recuerden que esta curva, como todo lo que les voy a mostrar a continuación, es el promedio de muchas trampas en cada una de las fechas de muestreo, pero en este caso haciendo foco en NOA particularmente. Al terminar ese periodo sucede una fase de crecimiento realmente exponencial. Esto sí realmente es un crecimiento exponencial hasta cierto punto, donde después sucede una leve disminución de la tasa de crecimiento. Estamos hablando, si se pueden ver en pantalla, que aproximadamente en 100 días hemos tenido un salto de 700 por en la densidad relativa desde principios de enero hasta hace poquitos días atrás. Esto puede causar seguramente alarma, pero evidentemente que tenemos que considerar otras cuestiones, como por ejemplo el hecho de que hemos tenido en la primera parte del periodo de monitoreo una caída muy significativa, y a lo que hay que agregarle también datos complementarios que nos indican que de aquí a agosto todavía podemos tener una gran caída realmente muy importante. Ese es el patrón general, ya ahora sin ventanas particulares. Acá pueden ver ustedes entonces todo el patrón conjunto para el NOA en términos del promedio que se registró de todas las trampas para esa región. Ahora bien, es importante también traer a colación qué ha ocurrido con el resto de las regiones, y para eso tomamos como telón de fondo lo que planteamos recién con el NOA, que acabamos de describir. Usando eso como punto de referencia, vemos lo que ocurrió con el NEA, que tiene un patrón en términos generales bastante similar, comenzando con un primer periodo que arranca con una densidad mucho más baja, un cierto periodo de estabilidad ahí por primavera, principios de verano, pero después también se da el crecimiento de tipo exponencial, aunque un poco más bajo comparado con el NOA. Luego sigue el litoral con un patrón un poco diferente, con una tasa de crecimiento relativamente constante, con ciertas variaciones que probablemente puedan explicarse a partir del patrón de siembra de la región. La región centro-norte, ustedes pueden ver cómo a medida que vamos yendo más hacia el sur va disminuyendo la cantidad general de capturas, y finalmente desembocando en la región centro-sur con un periodo de silencio mucho más extendido y valores mucho más bajos, llegando
también a tener en el verano una tasa de crecimiento exponencial, pero con una escala mucho menor. Ahora podemos tomar como ejemplo lo que ocurrió con la zona o la región centro-norte y seguimos tomando, digamos, el NOA como punto de referencia a los efectos de comparar tanto la variación cualitativa como la diferencia en altura de las curvas. Y a modo de ejemplo, de modo ilustrativo, podemos tomar, por ejemplo, aquí al principio del proceso, la diferencia entre NOA y centro-norte en términos de promedio de capturas con una diferencia de 99.3%, lo que es realmente sustancial en términos de diferencia entre ambas regiones. Sabíamos que íbamos a tener esa diferencia, ¿sí? La cuestión es que ahora tenemos datos, concretamente, y otro ejemplo que podemos señalar es el del final del periodo, allí hacia primera mitad de mayo, con una diferencia de 417% en términos de capturas comparando las dos regiones. Un punto importante a señalar, como decía antes, es que aquí puede generar mucho temor el hecho de que seguimos teniendo aumento en la cantidad de chicharritas capturadas, pero no se olviden que todavía tenemos que atravesar estos meses y todavía un periodo previo a lo que hemos registrado en esta red. O sea, tenemos mucha oportunidad para que la población decaiga por una serie de condiciones incorporando o incluyendo la temperatura y la falta de alimento, que eso merece también algunas discusiones posteriores. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos enseñó trabajar en esta red? Algunos aspectos que puedo resaltar a partir de lo que acabo de decir es que se confirma lo que se sospechaba, pero ahora con datos concretos en términos de la diferencia entre las distintas regiones. Por otra parte, tenemos periodos de quietud en la primavera, a partir de lo cual hay un crecimiento exponencial. Pero tenemos que tener en cuenta que incluso, y esto con datos complementarios a esta red, que el desplome exponencial de la densidad relativa de chicharritas ocurrió incluso antes de la ola polar. Eso es importante tener en cuenta. Y en términos de por qué esto es importante y cómo nos ayuda para el futuro, y evidentemente contar con una base de datos de esta magnitud y poder sostenerla en el tiempo, nos va a ayudar a implementar una serie de análisis estadísticos y de modelación que nos va a permitir tener mayor capacidad predictiva y anticiparnos a los problemas y tomar decisiones más informadas. Hay otros aspectos a considerar, entre los cuales está el porcentaje de infectados, aspecto que pasa a comentarles, a compartirles a la doctora Catalano. Gracias. Gracias, Eduardo. Muy importante, Eduardo, poder tener ya estas curvas. La verdad que es una herramienta fundamental que después hay que complementarla con monitoreos a campo y cada uno a nivel local o más regional seguir monitoreando la presencia de Dálvulus. Inés, contanos un poco por qué es importante saber en un vector la infectividad de la población. Bueno, muy buenos días. Conjuntamente, mientras se iban haciendo todos estos muestreos con las trampas amarillas, como les comentó Eduardo, nos propusimos dentro de la red conocer la patogenicidad o la infectividad de estos insectos que estaba haciendo. Entonces, lo que propusimos allá a principios del año pasado, cuando la chicharrita nos había tapado a todos, fue que íbamos a muestrear en 45 puntos distribuidos de manera equitativa en todas estas zonas que les mostró Eduardo. Se iban a colectar 30 insectos en cada uno de esos puntos de muestreos de manera trimestral. Esos insectos nos llegan al cebillo, los cortamos a la mitad, hacemos una extracción de ADN, una PCR, a través de unos kits que simplifican un poco los tiempos y obtenemos estos geles en los cuales cuando encontramos las banditas allá arriba, ahí, ese insecto es positivo y lo que podemos ver, aquí abajo, esos son insectos que son negativos. Ese es el proceso.
Y lo que nosotros estamos viendo es positividad para Spiroplasma kunkeli. En ese momento era el patógeno que veíamos más abundante, donde veíamos más síntomas y lo que tenemos más capacidad para abordar y es la que hacemos cuando se da patogenicidad en la red, es Spiroplasma kunkeli. No estamos midiendo ni fitoplasma ni el virus del rayado fino, por ahora. Ahora, la chicharrita nos jugó una mala pasada, o el clima, bueno, fue positivo, disminuyó la población, entonces esos 45 puntos no se pudieron muestrear, hubo lugares donde no conseguíamos ni una chicharrita, nos llegábamos a los 30, entonces, como pudieron ver en los informes, no teníamos quincenalmente o en cada uno de esos trimestres donde correspondían los datos. Esto es lo que tenemos ahora con lo que nos permitió la chicharrita, sí tenemos más puntos en el NOA, ¿sí? Pero bueno, podemos ver un aumento de la infectividad hacia febrero o, si recuerdan, las curvas que les mostró Eduardo, cuando la población estaba en aumento. Entonces, permítanme que les voy a mostrar un trabajo que veníamos haciendo con la gente de CREA, o al menos que me mandaron a mí a hacer la parte de infectividad. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos para los próximos años y qué curvas vamos a ver cuando empecemos a poder comparar más de un año la infectividad de los dálvulus? Entonces, esto que yo les estoy mostrando acá son las curvas de infectividad desde septiembre a enero del 25. Estas son dos zonas, Los Altos en rojo y San Agustín en azul. Son dos zonas, una en Tucumán, la otra en Catamarca, están aproximadamente 200 kilómetros una de la otra, con distintos tipos de manejos, pero podemos ver que en líneas generales la curva de infectividad es muy parecida. Y ahora un poquito más desglosado, esto es la dinámica solamente en Los Altos. Ustedes pueden ver la cantidad de adultos, ¿sí?, que encontrábamos. Esto es insectos que se encontraron. Eso es en la campaña del 24 y en azul esta última campaña, mucho más abajo. Si a esto le sumamos los porcentajes de infectividad, fíjense que en la campaña anterior, la problemática, a medida que aumentaba la población, también nos aumentó la infectividad. Ahora, ¿qué nos pasó este año? Se mantuvo básicamente igual que teníamos la población. O sea que los patrones se nos repetían. Y si miramos el caso de San Agustín, la población en la campaña anterior, población de insectos en esta última campaña, y los porcentajes de infectividad. Lo mismo, tenemos un aumento de la infectividad con el aumento de la población. Y eso es lo que tenemos hasta ahora, este año. No tenemos los datos de los últimos meses. Pero bueno, hasta ahora lo que podemos concluir
es que así como aumenta la población, también tenemos un aumento de la patogenicidad o la infectividad. Entonces, ahí, en esa parte final, es donde vamos a tener que tener cuidado de no mantenernos con estas poblaciones altas, que además la mayoría están infectivas. Muchas gracias, Inés. Esperemos esta campaña tampoco encontrar chicharritas para hacer infectividad, pero es un dato que a todo el mundo le interesa saber y es muy importante para una plaga que es vector de enfermedades. Ale Vera nos va a contar un poco una experiencia que vienen realizando ya hace un tiempo, nos va a comentar también la importancia de tener datos medidos en el tiempo en un convenio que ha hecho la Estación Experimental Obispo Colombres con CREA, que fue un poco la semilla de toda esta red nacional de Dalvulus maidis. 10 minutos, Ale. Reloj, bien Martín. Hola, muy buenos días, muchas gracias por participar. Un poco la idea era, más allá de comentarle lo que viene en la red, también me imagino que muchos de ustedes vienen con la proyección o qué es lo que se viene haciendo más allá de contar chicharrita y de infectividad. Entonces, un poco a partir de un convenio, una charla que tuvimos con Lucas hace aproximadamente 2 años, se empezó a traccionar lo que iba a ser este convenio. Entonces, hemos tratado de alguna manera acotarle, de traerle mucha info, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Y al final vamos a hacer todo lo que va a ser una prospectiva de este segundo año, ¿no? Qué es lo que esperamos y también cuáles son las expectativas un poco del sector productivo, ¿no? Entonces, lo vieron muchas veces y no voy a entrar en detalle, pero la pirámide de manejo de Dalvulus maidis tiene que ser nuestro norte, tiene que ser nuestro ABC para poder entender cómo luchar con este vector. Toda la base la desarrolló excelente Eduardo e Inés, que es la parte de monitoreo y que es la parte de infectividad. Solamente voy a hacer un párrafo, que el tema de las trampas cromáticas, y lo tratamos de plasmar mucho en los informes nuestros, es una metodología. Y como metodología puede tener errores, que de hecho todos los métodos lo tienen. Lo importante es conocerlo y lo importante es complementarlo. Siempre la foto en todo los informes fue que además de ver trampa, tenemos que ver el cultivo. Y creo que lo puntualizó muy bien Martín. Entonces, durante mucho tiempo tuvimos muchos fake news y muchos detractores. A todo eso le agradezco porque nos hicieron mejores y nos permitieron desaprender y volver a aprender en lo que es este camino de Dalvulus maidis. Y fíjense, yo me voy a puntualizar y cuando hablamos que una foto dice más que 1000 palabras, les quise poner un video. Este es el video antes de la epifitia, campaña 23-24. Nube de chicharritas, pero maíces sin síntomas. En la localidad que yo con mucho cariño, con San Justo, también le llamo la puerta del infierno, porque fue en Argentina los lugares que más incidencia tuvo de Dalvulus maidis. Ese es el año de la epifitia, también en lo alto, nube de chicharrita, pero ya muchos síntomas de severidad, achaparramiento, fumagina hasta panoja en entresurco, lo que nos estaba diciendo más o menos lo que iba a ser el desenlace de esa campaña fatídica. Y bueno, y esta es la campaña ¿no? Fíjense la altura de los maíces, el color, no hay ningún tipo de afección en lo que es la espiga y por eso los proyectos científicos hay que apoyarlos 3 años. Por eso es importante lo que se hace, porque no es suficiente hacerlo. Tal cual lo dijo Eduardo, si yo me quedo con 1 año, me pierdo toda esta película. Por eso es importante apoyar la red, seguir generando información, porque hasta ahora tenemos 3 fotos que son, en este caso le presenté 3 videos diferentes. Pero bueno, algo que se discutió mucho era quién no aportaba los germoplasmas. Y uno de los estudios que queríamos hacer era ver las macros parcelas y ver cómo se comportaban los diferentes híbridos en un año de epifitia, de alta incidencia. Eran más de 11 macroparcelas, nomás que seleccioné 2. Una que fue un oasis en la epifitia, en Metán, en Salta, que fíjense que teníamos cerca de un 60% de espigas normales. Y la contrapartida, que era lo alto, esa foto, ese video que le mostré, que tuvo en línea roja un 60% tocando la puerta de espiga, que eran incosechables, que estaba reabsorbida, que eran gomosas. Fíjense que cuando lo vemos esto en rendimiento, cuando lo vemos en rendimiento, obviamente, una zona que había sido un oasis estuvo cerca de los 9000
y una zona que estuvo muy castigada estuvo por debajo de los 2000. Entonces, fíjense que dentro de una misma año de epifitia, en diferentes zonas agroecológicas se comportaron diferencial. Esto es el NOA. Imagínense cuando nosotros íbamos a analizar lo que era centro-norte o centro-sur. Entonces, cuando empezamos a evaluar la incidencia, este es un lugar de alta incidencia. Todos los germoplasmas en una epifitia, cuando iba a evaluarlo, tenían severidad cercana al 95% o 100%. Cuando lo veíamos en espiga y queremos ver si esa espiga tenía daño severo o daño moderado, o sea, una espiga que no sea cosechada o que había sido perdido peso o número de grano, en una zona de mucha incidencia como lo alto, esta es la foto de todos los germoplasmas. Están ordenados del que mejor comportamiento tuvo hacia el peor, que tuvo el 100% de espiga afectada. Pero no nos quedemos con la mitad del vaso vacío, no vamos con la mitad del vaso lleno. Y ese mismo año, en una zona donde no tuvo tanta incidencia, y ya vemos un comportamiento diferencial. Pero para mí lo importante que tiene que quedar durante muchos años, se decía que era muy importante solamente evaluar severidad foliar. Y la epifitia nos desafió, es importante sí, pero no es suficiente. Lo que necesitamos también es evaluarlo espiga. Por eso esta foto es muy importante hacerla entre finales de vegetativo y reproductivo. Pero también tengo que mirar espiga en R3 y R5. Y fíjense, y las barras bajaron. En un lugar donde fue mucho más suave la incidencia y la infectividad, ya no vemos tantas espigas con daño severo y moderado. Fíjense que hay algunas localidades o dentro de esta localidad hay algunos germoplasmas que prácticamente no registraron severos. Entonces un poco, no es que un material es bueno o es malo, tengo que saber dónde colocarlo y tengo que conocer las características y la tolerancia específicamente que tiene hacia este vector, ¿no? No tenemos que salir todo pensando, sí, porque la sangre tropical no va a garantizar esta enfermedad, porque podemos caer en un error, que vamos a encontrar una resolución sanitaria y no agronómica. Y fíjense, la segunda cosa, estaba muy dando vuelta en la bibliografía que era real. Yo cuando más me atraso en la fecha de siembra, porque se empiezan a producir nuevas generaciones, tengo más chance de tener problemas de Dalbolus maidi. Y quisimos emular dentro del NOA 3 fechas de siembra. Una óptima, que generalmente nosotros la hacemos entre Navidad y Año Nuevo, una segunda fecha de siembra que entra dentro de la primera quincena de enero y algo muy tarde como puede ser febrero. Fíjense que la foto dice más que 1000 palabras, ¿no? Cuando lo vemos el detalle, la fecha óptima en un año de epifitia, vemos plantas con síntomas, ¿no? Afectadas en altura. Pero fue mucho peor cuando me fui retrasando en enero, que ya veo cornestán, o sea, quebrado. Y cuando me voy a la tercera fecha de febrero, directamente quedaron las plantas en pie, pero porque fueron petizas. O sea, tuvieron todos los síntomas de severidad, entrenudos cortos, daño foliar, multiespiga. Fíjense que cuando lo queremos ver, si viene un material tolerante, es un material muy susceptible dentro de los híbridos, pero fíjense el nivel de severidad que tenía la espiga, muy alto, no en un año de epifitia. Pero bueno, esto es importante compararlo interanual, ¿no? Y fíjense que cuando empezamos a ver lo que fue la primera fecha de siembra, tan solo esto fue el rendimiento. El testigo rindió 1.600 y el control cerca de 2.500, pero con 8 aplicaciones puestas. Fíjense para llegar a 8.000, pero ojo, año de epifitia. Cuando empezamos a ver la segunda y tercera fecha, obviamente no cosechamos porque una todo era cornestán, estaba quebrado, y el otro llegó a ser espiga improductiva. Pero esto este año, y es lo interesante, y es por eso hay que seguir generando información. La campaña 2023 que le acabo de mostrar, con esa fecha de siembra entre Navidad y Año Nuevo, y la campaña 2024, todas las espigas en pie. Cuando empezamos a ver la severina espiga, un material muy susceptible en un año de epifitia, con toda espiga severa, versus este año, donde vemos que tiene un comportamiento diferencial. Vemos lo que es un testigo que llega a tener un 15% solamente de espiga severa y cuando lo trato un 8% y un gran porcentaje de espigas normales. Y creo que la foto dice más que 1000 palabras, ¿no? Año de epifitia, lo que era el síntoma, espiga reabsorbida, versus un año como el nuestro, que no sé si nos atrevemos a decir normal, pero quizá un año con muy baja incidencia, cómo llegamos a tener de un material muy sensible, espigas normales o tan solo con síntomas leves. Y en el NOA nos pasó algo muy importante.
y es que en algún punto hemos confundido y hemos tomado como sinonimia que concentrar siembra es lo mismo que adelantar siembra, y no son sinónimos. Una de las estrategias de manejo de Dalvulus maidii es concentrar. Pero si yo me adelanto, corro el riesgo de este año. Era una niña leve que después se volvió traumática y el estrés abiótico nos jugó una mala pasada. Entonces, ¿qué les quiero decir? De alguna manera, al momento de tomar decisiones, yo no me voy a adelantar de fecha de siembra, sí voy a zafar quizá de Dalvulus maidii espiroplama, pero no voy a zafar del tema del estrés abiótico. Entonces, tengo que tener una visión integral, agronómica, no solamente sanitaria. Y fíjense que la punta de la pirámide del manejo químico, que a ustedes mucho les gusta y que de alguna manera tuvimos que destrabarlo porque este tipo de plaga nos desafió a no tratar como una plaga ordinaria con umbrales porque es un vector de enfermedad. Pero el manejo químico tan solo a mí me gustaría plasmarle dos cosas. Esta es una foto de la puerta del infierno, 6 o 7 chicharritas por planta, alta incidencia. Usamos toda esa batería de productos, de piretroida, mezcla con neonicotinoides. Estos eran los niveles de incidencia, 6, 7, 8, 9 chicharritas por planta. Esa fue la eficacia de control. Fíjense, despreciable, menos de un 35, un 20%. Ese fue el año de la decepción. Parecía que nada funcionaba, ningún químico. Y esta es la foto de esta campaña, donde están los productos, obviamente, que se empieza a meter dentro de las yergas, los agresivos, como los carbamatos, los órganos fosforados, pero también todos los productos que están registrados para chicharritas. Y fíjense las mezclas de piretroide y neonicotinoide, con una incidencia de 0,2, 0,6 por planta, o sea, una baja incidencia, menos de una chicharrita por planta. Y ya vemos una respuesta diferencial de lo que es a 1, 3 hasta 5 días respecto al testigo que no ha aplicado. Y cuando vemos las barras de eficacia y estamos felices, porque vemos respuesta al control y vemos que lo que parecía un año de epifitia no funcionar, de repente los productos registrados tienen controles aceptables arriba del 60-70%. Y un poco hablamos mucho de umbrales y no queremos dar recomendaciones, pero sí un impacto muy fuerte que no es lo mismo trabajar con alta que con baja incidencia. Entonces, creo que queda plasmado, fíjense las eficacias que tenemos en un escenario de más de 6 chicharitas por planta versus un escenario que tenemos menos de 5. Y no es que sea ludópata, pero el tatetí lo jugamos todo, ¿no? ¿Cuál es la regla del tatetí? ¿Sabe? 3 casilleros por lo menos, ¿no? Bueno, creo que es muy oportuno que hicimos diferente. Hicimos diferente que cuando no controlamos gabacho, y si empezamos a hacer una red nacional, medir y hacer manejo cultural, no fue bien. ¿Qué hicimos mal? Querer retrasar fecha de siembra y sabemos el impacto que tiene Cornestan para eso. Y entendimos de que tenemos que hacer prácticas culturales de elección del germoplasma de una fecha óptima de acuerdo a la zona agroecológica. Sabemos que es un germoplasma muy sensible con alta incidencia, ese es el final. Y entendimos que el químico es una pata más que no va a sostener la mesa, porque no se puede sostener a partir de una pata, se va a caer todo. Entonces, está garantizado lo que hicimos, generamos un aprendizaje integral. Y creo que lo importante para problemas complejos, las soluciones tienen que ser integrales. Y creo que ese es el mensaje que de alguna manera me gustaría que se lleve. Me estoy pasando el tiempo, 30 segundos, Martín. ¿Cuáles son las que queremos ver hacia futuro en estos segundo año? Lógicamente, que tenemos que seguir generando información. Muchos capaz que de ustedes son monitores, hay que seguir generando una Big Data, porque eso nos va a permitir graficar, ver todos los escenarios que nos postuló de alguna manera Eduardo, comparar entre la zona agroecológica y de alguna manera nos va a permitir una distribución de ahora que vamos a cumplir un año. Pero la idea es poder tenerlo en 3 años y poder simular escenarios potenciales, poder hacer modelos predictivos. Y creo que de ahí es lo que discutimos muchas veces en la mesa chica entre todos los chicos que están acá, pero de alguna manera no de dar recomendaciones, pero sí entender que a partir de esa información general nos va a permitir ser mucho más eficaz en la toma de decisiones. Así que eso, muchas gracias por su atención. Gracias, Alejandro. Muy buenas las experiencias que nos mostró Alejandro, que junto a CREA ya venían realizando en la zona de Tucumán. Quiero aprovechar estos últimos 2 minutitos que tenemos en el panel para que suba el resto del equipo de los pegajosos. Veo ahí a Germán Cabrera de Pioneer Corteva.
Si puede subir, Magalí Nico de NK Singenta, Sabina, Juan Cruz Tibaldi de Apresid. Y lo recibimos también con un fuerte aplauso porque son parte de este equipo que nos juntamos cada 15 días a realizar los informes. Si está gente de Maizar también, Federico Cervoni, Julián Quijano, Ale Groba, y quieren subir también. Y por supuesto, también me tomo el atrevimiento como moderador de pedir un fuerte aplauso para los más de 300 monitoreadores que están cada 15 días subiendo los datos para que nosotros podamos trabajar y que sin duda son la piedra fundamental de todo este proyecto. Muchísimas gracias y esperemos que el año que viene nos inviten también a presentar los resultados.